Saludos cordiales, mi nombre es Mayelin Mariel y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre los fonemas y sonidos. Conceptos, características, fonemas consonánticos y fonemas vocálicos. Bien, los fonemas son las unidades básicas sobre las que se estudia el lenguaje en cuanto a fonación, es decir, en cuanto al sonido que se realiza al pronunciarlas. Un fonema, explicado de forma técnica, es la unidad básica de un sistema fonológico encargado de explicar los sonidos que forma una lengua. Un fonema es la unidad mínima del lenguaje oral. Permite diferenciar las palabras de un lenguaje y sirve para el análisis lingüístico. Se representa entre líneas oblicuas. Ejemplo, S, B. Aquí tenemos el sonido S y el sonido B. Lo importante de ello es que representan los sonidos del habla. Son estas las representaciones del sonido del habla. Un mismo fonema puede tener distintos alófonos. Los alófonos son los sonidos de la pronunciación de un fonema. Esta es una de estas representaciones que estoy enseñando aquí. Puede tener distintos alófonos, distintos sonidos. Por ejemplo, este fonema de aquí puede representar agu de gato y aj de genio. En español existen 24 fonemas y se dividen en dos grupos. Los vocálicos se pueden pronunciar de manera independiente y los consonánticos que se necesitan de una vocal para poder pronunciarse. Las características. El fonema es una unidad fonológica diferenciadora e indivisible, literalmente y abstracta. Entonces tenemos tres características diferenciadoras. Cada fonema diferente a los demás y tiene intención significativa especial. Es indivisible, que no se puede dividir en unidades menores, y abstracta, que no son sólidos, son modelos ideales de sonidos, ya que cada uno de los demás tiene una intención significativa especial. Cada fonema es distinto y la combinación de varios fonemas es lo que nos va a dar diferentes palabras, en este caso en el idioma español. Es indivisible porque no se puede dividir en unidades menores. Es la mínima unidad un fonema. Son modelos ideales y las representaciones de los sonidos. Bien, ahora hablemos sobre los demás. Los consonánticos. Según el punto de articulación, pueden ser labiales, es decir, que se pronuncian haciendo que los labios se toquen, como por ejemplo estos fonemas que podemos ver aquí, que actúan en la palabra problema. Si se dan cuenta, cuando se pronuncia esta palabra, los labios se juntan por la ble y la ma. Habilidades: los labios se tocan. Vemos aquí P, B, N. Los labios dentales. Los labios inferior y los dientes superiores se tocan. Por ejemplo, F, F. Esto sucede en la palabra fin. Interdental. Estos se pronuncian cuando la lengua está entre los dientes. Por ejemplo, zapato. Dentales. Los podemos producir poniendo la lengua detrás de los dientes superiores. Por ejemplo, el caso de la T y D. Ejemplo, tarde. Los alveolar. Estos se producen cuando ponemos la lengua sobre la raíz de los dientes superiores. La lengua sobre la raíz, es decir, sobre la parte de arriba de los dientes superiores. Así se forma la S, la L, R, N. Por ejemplo, en el caso de sala o rana. Los palatal.
Este se produce cuando se junta la lengua y el paladar. Y en caso de los fonemas que podemos ver aquí. Ejemplo de la palabra yoga. Velares. Solo se pueden formar con la lengua y el velo del paladar. Y es el caso de estos fonemas que podemos apreciar mejor aquí. KGJ, con las palabras kilo, dato, juez. Los oclusivos. Al articular se pueden cerrar total y el momento que se producen en fonemas como P, T, Q, B y D. Ejemplos: bodega o picante. Los africados. Los africanos. En ellos se produce una oclusión, es decir, un cierre, y luego una aplicación, es decir, que pasa un poco de aire, como el caso del fonema sh. De aquí podemos apreciar la palabra chocolate. Primero cierra y luego pasa un poco de aire. Laterales. Luego tenemos los laterales. Aquí el aire pasa rozando los lados de la cavidad bucal. No pasa por el medio, sino por los lados. Este es el caso de estos fonemas de aquí, L y L. Y allí tenemos, por ejemplo, la palabra lami. Después están los vibrantes. En este caso, el aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar. Y es el caso de la R y la R. Si, por ejemplo, oro, rata y finalmente tenemos a los nasales. En los dos sale parte del aire. Sale por la cavidad nasal, por ejemplo, estos que están aquí, M, N, Ñ, y lo podemos apreciar en la palabra mañana. Bien, los fenómenos consonánticos. Están los sordos, que según la acción de las cuerdas vocales tenemos los sordos donde no vibran las cuerdas vocales. Como por ejemplo la palabra casa, patata, tuyo, no vibra las cuerdas vocales cuando la pronunciamos. Los sonoros, en estos sí vibran las cuerdas vocales, como la M, Ñ, la R y la R. Tenemos los nasal. Aquí la parte del aire pasa por la cavidad nasal, como por ejemplo la palabra mañana. También la oral. Todo el aire pasa por la boca, los cuales son tres de los que hemos visto. Los fonemas, sonidos y letras. Un fonema es la imagen mental de un sonido. Un sonido es la emisión material del fonema. Gracias por su atención y hasta aquí la exposición.